A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de sus niños se hacen realidad y haber creado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Había una vez dos países muy distintos que se llamaban de igual manera. En uno vivían a sus anchas los nobles, los terratenientes y el clero. En el otro sobrevivían, no se sabe cómo, los campesinos, los nadies, los nada, los sin patria, sin vida ni futuro. Y los unos vivían a costa de los otros, impuestos, coerciones, exigencias para atender vanidades, lujos y pompas de los poderosos. Esos dos países se llamaban, ya lo habíamos dicho, de igual manera, Francia, y ocupaban el mismo espacio geográfico. Gobernaba aquella nación el rey Luis XVI, y su esposa era María Antonieta. Cuando a ella le dijeron que los pobres protestaban porque no tenían pan, entonces contestó: ¿Y por qué solo quieren comer pan, si existen postres y dulces y carnes y tantas exquisiteces para comer? ¿Por qué los pobres solo piensan en comer pan? Al final, un día como hoy, 14 de julio de 1789, asaltó la prisión de la Bastilla, símbolo de los atropellos e injusticias del absolutismo. Esa noche, el rey Luis XVI escribió en su diario la palabra nada. Para él no había sucedido nada, solo un grupo de revoltosos armando ruido. Para Francia y para el mundo había empezado nada menos que la Revolución Francesa. Era la primera vez que el pueblo se levantaba y decía que el poder del rey no era regalo de ningún dios. Sucedió un día como hoy, 14 de julio de 1789, y ayer, como hoy, los poderosos cuando escuchan las voces de las mayorías, siguen pensando que no sucede nada. Las principales noticias del día. Titulares. La erosión del río Coca se reactivó por las intensas lluvias. Militarizar el puerto de Guayaquil, una solución al narcotráfico. Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite medidas cautelares a favor de pacientes con cáncer en la sangre. Superintendencia de Bancos alerta de nueva entidad financiera no autorizada. En el segmento de opinión, ¿el federalismo es la solución? En política internacional, Maelstrom. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. ¿De dónde saca ISA tanta plata? José Hernández, Nebot desinfla el federalismo que propuso. Noticias del día. La erosión del río Coca se reactivó por las intensas lluvias. La erosión regresiva del río Coca y sus afluentes se reactivó con las intensas lluvias registradas las últimas semanas en la Amazonía. El epicentro de la erosión se encuentra en el sector de Piedra Fina 2, límite provincial de Napo y Sucumbíos, y avanza de forma lateral. La margen izquierda del río es la más afectada. La parroquia de San Luis en Napo es el pueblo más cercano al epicentro de la erosión. Este martes las 60 familias que habitan el lugar se quedaron sin agua potable, ya que un gran deslizamiento de tierra rompió una tubería que abastecía del servicio a los pobladores. A estas familias evacuadas se las ubicó en casas en el Chaco bajo la modalidad de arrendamiento que cubre el municipio. Posteriormente se les ubicará en terrenos y viviendas destinados para la población evacuada. Además, los habitantes de la zona están totalmente incomunicados. Desde hace 7 meses colapsó un tramo de la vía Lago Agrio-Quito. Tras meses de esperar una respuesta gubernamental, los pobladores construyeron un paso vehicular a orillas del río Coca para tener conectividad entre las dos provincias. El costo fue de más de $90,000. Todo el dinero fue aportado por la comunidad. Con la reactivación del fenómeno natural, este paso también colapsó.
Los pobladores todavía esperan que arranque la construcción de la vía emergente anunciada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, en abril pasado. Esta cartera de Estado firmó un acuerdo con Petroecuador para llevar adelante esta obra, pero aún no cuenta con los estudios ambientales respectivos. El fenómeno natural también está cerca de las 3 tuberías que transportan hidrocarburos y derivados desde la Amazonía. Militarizar el puerto de Guayaquil, una solución para el narcotráfico. Un informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga señala que las principales cargas de cocaína que llegan a Europa, África y Asia salen de Brasil, Colombia y Ecuador. Por ejemplo, los mayores cargamentos de cocaína incautados en África fueron de Brasil, en un 70% de las cantidades notificadas en incautaciones individuales en el periodo 2015-2021. Le siguen Ecuador con un 14% y Colombia con un 11%. Según el informe, antes Ecuador era un país de tránsito de la cocaína, pero ahora el rol del país ha crecido y ya es catalogado como un centro de distribución y exportación de la droga. También se hace referencia al puerto de Guayaquil, al que se describe como uno de los principales puntos de salida para el envío de cocaína desde América del Sur. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, señala que se requiere una fuerza de tarea, algo así como un comando militar, que no solo emplea al Ejército, sino también a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Naval, a la Policía Nacional y al sistema de inteligencia y contrainteligencia para los puertos. Agrega que la estrategia inmediata es la militarización de los puertos y fronteras por donde transitan los estupefacientes. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emite medidas cautelares a favor de pacientes con cáncer en la sangre. Un grupo de pacientes con cáncer en la sangre en Ecuador logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emita medidas cautelares a su favor ante las dificultades de acceso al medicamento necesario para su tratamiento médico. Los pacientes necesitan el medicamento Nilotinib B para el tratamiento. Sin embargo, las personas beneficiarias no lo estaban recibiendo desde finales del 2020 e inicios del 2021, por lo que estaban sufriendo graves impactos en sus condiciones de salud. Ante la Corte se alegó que las personas beneficiarias estarían con pérdida de remisión, lo que implicaría que la enfermedad estaría regresando con mayor agresividad, con alto riesgo a la vida. Pese a que existen diversas decisiones judiciales, en particular una de ellas de la Corte Constitucional del Ecuador de agosto del 2020, que ordenaba la entrega del medicamento de manera oportuna a las personas beneficiarias. Tras revisar este caso, la comisión consideró que la información presentada demuestra prima facie que las personas beneficiadas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Frente a ello, solicita a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de las personas beneficiarias, mediante la adopción de medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado y oportuno. Esta instancia insta a garantizar el acceso regular a los medicamentos necesarios de conformidad con lo prescrito por los profesionales de la salud correspondientes, así como los diagnósticos y exámenes que permiten evaluar de manera regular su estado de salud. La Superintendencia de Bancos alerta de nueva entidad financiera no autorizada. La Superintendencia de Bancos informó a través de su cuenta de Twitter de una nueva entidad financiera no autorizada que funciona en Ecuador. El comunicado indica que Crédito Microfortuna Ecuador no está autorizada para realizar actividades reservadas al sistema financiero nacional. El listado completo de las instituciones financieras no autorizadas se puede revisar en la página web de la institución. Solo las entidades identificadas en 2022 llegan a 65. La nota de advertencia de la Superintendencia señala:
La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía en general que ese tipo de anuncios los realizan personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas por esta superintendencia, por lo que los ofrecimientos realizados de esta manera son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control y podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos. Entrevista del día. Esta mañana en el noticiero de Radio Sucesos, Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador, habló del siguiente tema: precios de los combustibles, subsidios y focalización. Escuchemos lo que dijo. El tema de la focalización de los subsidios es un tema que, como usted mismo, durante algún tiempo lo hemos conversado, ¿no? Toma fuerza nuevamente y se ofrece que esta vez sí va a haber un mecanismo para poder subsidiar o focalizar esos subsidios. ¿Usted qué cree? ¿Cómo la ve? Buen día. Sí, en realidad en este momento se presenta una oportunidad histórica para el gobierno, una oportunidad para poder focalizar los subsidios de combustibles para el sector automotriz. Insisto, en el sector automotriz, ¿por qué? Porque ya en otros sectores, en otros segmentos, ya están focalizados los subsidios para el sector eléctrico, sector camaronero, pesquero, atunero. Así como hay estos sectores importantes de la economía, también se debería focalizar para otros sectores importantes, como es el floricultor, el agrícola, el lechero, y esos no tienen este subsidio. Entonces, en estas mesas técnicas, claro, ya se está conversando en el cómo aplicar la focalización, pero el primer paso para esto es definir a quién se va a dar el beneficio, a quién va a ser el beneficiario, de qué producto, en qué monto, a qué precio y durante qué tiempo. Ya definidos estos parámetros, ahí sí ya se podría entrar a definir el cómo se podría aplicar la focalización, siempre y cuando exista la decisión política para aplicar que es un tema totalmente sensible, como lo dijo Milton, sí, y que en realidad ha sido un tema de constante actualidad, de mucho interés y de mucha discusión. Ahora, sí, es verdad que el abanico de posibles beneficiarios de la focalización del subsidio o del subsidio es súper grande. Por ejemplo, en el tema agrícola, ayer decía el ministro de Agricultura que quienes deberían ser beneficiarios son los que usan las bombas para fumigar, este tema de motoguadañas, etcétera. Toda la maquinaria e insumo que se usa en la agricultura podría ser beneficiario de un subsidio. Los indígenas piden a las camionetas comunitarias, a las motocicletas, etcétera, los que hacen transporte dentro de comunidades. En la Amazonía, quienes tienen lanchas y transportan gente de un lugar a otro, y son distancias muy largas, que hasta dependen de cómo esté el río para que sus motores consuman más o menos combustible, etcétera. Es decir, es muy grande el abanico. Y sí, hay que empezar primero por decidir quiénes van. Claro, las estaciones de servicio están en el medio de esta discusión, ¿no es cierto? Porque a la final van a abastecerse del combustible en una estación de servicio, ¿no es cierto? Entonces, una de las posibilidades es lo de la tarjeta de débito, con un valor recargable por parte del Estado, ¿no es cierto? Y con eso simplemente se acercan a una estación de servicio y con eso retiran el combustible hasta que se les acabe el cupo y nuevamente les recarguen para el próximo mes. Pero obviamente manejar un mismo producto en una estación de servicio con dos precios, eso no es aplicable en una estación de servicio, porque en la práctica sería como tener dos productos, ¿no es cierto?, con un precio distinto en terminal, con un precio distinto de precio de venta al público. Y eso la infraestructura de las estaciones de servicio no da para tener la capacidad para un producto más. O sea, y aquí vale el reclamo constante que se ha hecho. En 19 años no les han reconocido el margen de comercialización. 19 años que ha provocado que prácticamente el 48% de las estaciones de servicio estén bajo el punto de equilibrio. Pues la situación financiera dramática de las estaciones de servicio no da para tener una infraestructura más amplia. Y usted ha mencionado que los subsidios en concepto deben ser temporales y focalizados, pero en el país son universales y permanentes, y la gente se ha acostumbrado a
tener el combustible subsidiado. ¿Qué se debería hacer? ¿Por dónde empezar, por ejemplo, con estas mesas de diálogo en donde se podría dar una focalización a estos subsidios? Bueno, en realidad los subsidios deberían ser temporales y focalizados, como bien dice usted, estimada Verónica. Y además deberíamos verificar si se cumplió o no se cumplió con los objetivos de los subsidios, que es de redistribuir la riqueza, y en realidad si vemos nosotros a manera global, no cumplieron con sus objetivos. Otra de las cuestiones en lo que se refiere, los subsidios son parte de la política fiscal, son parte de la política energética, son parte de la política social, y quien debería estar en la mesa técnica liderando por parte del Estado es el ministro de Finanzas o el ministro de Energía. Pero está el ministro de Transportes hablando de subsidios a los combustibles, como que ahí hay una pequeña incongruencia, ¿no es cierto? O sea, si queremos llegar a un acuerdo, deberían estar quienes son los técnicos por parte del Estado liderando este tipo de mesas. Y otra de las cuestiones que también se debería analizar en estas mesas técnicas es lo que se refiere a la gasolina con etanol. La gasolina extra que utilizamos en la sierra está subsidiada en $1.42 por galón. Y la gasolina extra con etanol está subsidiada en $1.93 por galón. O sea, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, está subsidiada más en 51 centavos por galón, por esa cantidad mínima de etanol. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTLA, habló en Radio Sucesos sobre el tema. Con el cambio de ministro de Economía y Finanzas, ¿existe un nuevo giro en la política económica? Cambio en la política económica, no sé, cambio de ministro por lo menos. Hay cambio en la política económica, en las intenciones, hay un giro de timón en este tema en el gobierno. A ver, esa pregunta está partiendo de la premisa de que un ministro tiene la capacidad de cambiar la política económica. Incluso de la premisa de que un presidente tiene la capacidad de manejarla, de cambiar la política económica. Y si somos realistas, en el Ecuador, la política económica está marcada por las inmensas restricciones que tiene la economía, las inmensas restricciones que tienen las finanzas del Estado y obviamente por el precio del petróleo. Esas son las variables que definen la política económica. No son los ministros y no son los presidentes los que definen la política económica. Y el cambio de un ministro a otro, creo que en poquísimo o en nada va a modificar la política económica del gobierno. No porque, y la política económica que tiene el gobierno, creo que no depende mucho del gobierno, sino de las circunstancias. O sea, de un gobierno tremendamente deficitario, endeudado hasta las orejas, con un precio del petróleo bueno, pero que está ahorita bajando. Eso es lo que define la política económica de este país. No son ni los presidentes ni los ministros. Ahora, pero por lo menos habría una intención. A ver, se decía que el ministro Simón Cueva era un ministro que no aflojaba el billete, ya digámoslo así en términos morochos. Por eso no se veía reflejado el manejo macroeconómico en el manejo diario, en que no haya, en que haya cédulas, pasaportes, medicinas, etcétera. Y se dice que ahora el ministro Arosemena, y él mismo lo ha dicho, ya se va a empezar a sentir, porque voy a empezar a sacar la plata que dejó bien manejada Simón Cueva para que la gente sienta bienestar. A ver, ¿usted realmente cree que si el presidente de la República le dice al ministro de Finanzas, pase la plata para los pasaportes, el ministro de Finanzas va a decir, no? ¿En serio? Eso no es imaginable, eso no es posible, eso es una de las cosas que no puede darse en este país. O sea, si el presidente de la República dice, suelte la plata para los pasaportes, o para las farmacias, o para cualquier cosa, el ministro de Finanzas la suelta. Aquí creo que se creó, pues, es muy cómodo para otros ministros, ¿no? Crear esta mitología de que es el malvado del ministro de Finanzas que no me suelta la plata, cuando en la práctica son los ministros los que no tienen capacidad de ejecución. Ejecutar es complicado, ejecutar desde el sector público es complicado, hay miles de trabas, de restricciones, miles de limitaciones, la Contraloría revisa todo, las formalidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema es que los ministros no eran capaces de ejecutar.
Ojalá hayan aprendido a ejecutar y lo hagan de ahora en adelante con más eficiencia, pero no es el ministro de Finanzas el que tiene la capacidad. Le prometo, le pongo la mano al fuego. Si el presidente de la República le dice al ministro de Finanzas, suelte la plata para pasaportes, la plata se suelta. Pero el ministro se va a la casa. Pero aquí un ejemplo, Vicente. El presidente a finales de enero dijo 9 millones para la policía en Guayaquil ahorita. Y llegaron 4 meses después. Entonces uno dice, a ver, no le hacen caso al presidente. Y después te enteras que la policía no presentó a tiempo el proyecto, que cuando le presentó el proyecto de justificación de esos 9 millones, el ministro al día siguiente le dio la plata. Pero eso no es el ministro de Finanzas. Ese es el ministro, no sé, en este caso de la policía sería el ministro de Gobierno del Interior, no sé en qué fecha fue, pero no es el ministro de Finanzas. La plata estaba ahí, le presentaron los papelitos porque hay que cumplir con un montón de formalidades. No es que el ministro de Finanzas le dicen, dame $10 y saca de la billetera y se entrega, dame 50 millones y saca la billetera y entrega 50 millones, hay que cumplir con formalidades. Pero no es complicado, la plata ha estado ahí y no ha sido capaz, muchos ministros no han sido capaces de ejecutar. Entonces, lo que está contándonos usted del Ministerio de la Policía, simplemente no se presentó los papeles. El rato que se presentó los papeles, se aflojó la plata y todos fueron felices. Ya, se acabó el asunto, pero no es el ministro de Finanzas. Y claro, la orden del presidente se ejecuta, pero el rato que se cumplan las formalidades, el rato en que esté el papelito presentado y esté las firmas correctamente hechas. O sea, no, en serio, los ministros de Finanzas no definen la política económica, al menos en ese detalle, ¿no? No define la política económica, es el presidente de la República y la capacidad de ejecución de sus restantes ministros. Y hablando del ministro nuevo, también él ha mencionado cuando se posicionó que tiene 3 ejes en cuanto a su política, y una de ellas es el orden de las finanzas públicas, pero con enfoque social, es decir, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos. También ha mencionado bajar el costo de la vida y los atrasos para que ese dinero fluya, y impulsar las obras públicas. ¿Cómo ve esos 3 ejes que ha planteado el ministro Arosemena? Me parecen muy bien. No voy a encontrar ningún defecto a ejes como esos. Me parecen ejes declarativos. Habrá que ver si realmente es capaz de ejecutar esa política. Me parece bien, o sea, en principio está muy bien. Que el gasto llegue a los más pobres, bueno, por eso hemos peleado décadas en este país. Que se reduzcan los atrasos, magnífico. Ojalá encuentre la plata para reducir los atrasos. Y que mantenga el equilibrio en las finanzas públicas. Bueno, eso es básico, si no ya sabemos lo que pasa cuando no se mantiene el equilibrio en las finanzas públicas, se olvida de eso y nos vienen unas crisis monstruosas. Pero digamos, como principio está muy bien, nadie va a criticar esas ideas. Yo quiero ver cómo las ejecutan. Vuelvo al tema de la gestión. En su primera rueda de prensa, Pablo Arosemena dice, hay un 30% en este año de ejecución, hay un 70% que el dinero está ahí en cada institución del Estado. Luego ayer lo entrevisto y le pregunto sobre eso y dice, tradicionalmente ha sido así. O sea, primero pone el dedo sobre la llaga y luego la justifica. No entiendo. Pero en fin. Bueno, pero a ver, lo que dijo Pablo es el 30% de lo que estaba previsto se ejecutó. O sea, medio año y solo se ejecutó el 30%. No es culpa del ministro. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. ¿Federalismo es la solución? El federalismo es un sistema político que promueve desde el Estado central la autonomía de las regiones, provincias o estados que en forma conjunta forman parte de una nación. Varios países poseen en la actualidad un sistema federal de organización política, como es el caso de México, Brasil, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Suiza, entre otros. No existe un modelo de federalismo único. Este depende de la creación de instituciones y procesos específicos que ofrezcan soluciones a sus diversas complejidades y realidades internas y que busquen
En lo macro, la unidad política, por tanto, este modelo requiere de una estructura constitucional diferente a la que actualmente tiene la República del Ecuador, cuya Carta Suprema en su artículo primero define a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. El artículo 238 de la Constitución habla sobre los gobiernos autónomos descentralizados, estableciendo que estos gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorialidad, integración y participación ciudadana, estableciéndose con claridad meridiana que en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. La creciente crisis en la que se debate nuestro país, caracterizada por el mayor empobrecimiento de su población, la falta de empleo y trabajo, la inexistencia de buenos sistemas de salud pública y de educación, así como la multiplicada violencia criminal, determinaron la reacción de comunidades indígenas y campesinas agrupadas en la CONAIE y en otras organizaciones que se levantaron con fuertes manifestaciones que paralizaron el país durante 18 días, donde el común denominador fue el vandalismo, la violencia y el caos, lesionando gravemente a la mayor parte de la población nacional, reconociendo las carencias y problemas del sector rural del país. No se puede justificar que con la excusa de una protesta social legítima se enmascare una agenda política golpista que era la que se había impuesto en el movimiento protestante, que contando con apoyos económicos de dudosa procedencia, sitiaron ciudades, atacaron convoyes de medicinas y alimentos, se tomaron pozos petroleros, afectando gravemente la exportación de crudo, contaminaron agua potable, desarrollando en suma una cadena de actos delictivos claramente tipificados por el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. El gobierno nacional, con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y especialmente de la Conferencia Episcopal, llegaron a acuerdos con los indígenas que pasaron por la reducción del precio de combustibles para avanzar con una agenda ordenada de diálogo para establecer caminos concretos de respuesta a una enorme cantidad de requerimientos de grupos campesinos e indígenas del país. Dentro de este contexto de interminable drama en el que se debate el Ecuador, el dirigente social cristiano Jaime Nebot planteó al país el federalismo como sistema político para mejorar las oportunidades locales. El ex alcalde de Guayaquil reconoció los reclamos económicos, no así la forma como se hicieron. Tras responsabilizar al gobierno de Lasso por promesas de campaña incumplidas, estableció que los sucesos violentos llegaron a secuestrar al gobierno nacional, sugiriendo al Ejecutivo rectificar su forma de gobierno, y en lo medular Nebot sostuvo que hay que sustituir un Estado fallido con un sistema político distinto al que ha tenido la República en 200 años. El momento de una República federal y unida ha llegado, manifestó Nebot. La propuesta de Nebot Saadi no es nueva, ha estado rondando desde hace mucho tiempo atrás bajo el lema de Guayaquil Independiente y hace relación con una propuesta evidentemente separatista que tiene conexión con una declaración de principios de quien la propone, sin que llegue a ser una propuesta técnica, debidamente desarrollada y que tenga los detalles suficientes para saber de sus supuestas virtudes para convertirse en la solución de los ingentes problemas de la patria. La estructura dualista de la sociedad ecuatoriana, caracterizada por centros económicamente avanzados y una periferia atrasada,
por la brecha entre la ciudad y el campo y por el contraste de actividades económicas modernas e internacionalizadas y quehaceres primitivos desligados del sistema global de producción, es uno de los más graves obstáculos para su desarrollo dentro del sistema federal planteado. La respuesta es sin duda la descentralización y ejecución de proyectos de desarrollo rural integral que se ocupen de temas de salud, de educación, saneamiento ambiental, vialidad, asistencia técnica y financiera, revitalizando de esta manera todas las zonas geográficas del país, integrándolas dentro de un proceso coherente y armonioso de desarrollo nacional, creando ocupaciones y plazas de trabajo para sus habitantes, mejorando su calidad de vida y desalentando el éxodo de los campesinos a las ciudades grandes y desarrolladas. Sin descartar la posibilidad de debatir a fondo la propuesta, el federalismo planteado desde el pernicioso regionalismo, egocentrismo y locura ideológica no tiene viabilidad en un país como el Ecuador, plagado de inequidad, asimetría e injusticia. Su ejecución nos conduciría a la desintegración nacional y a la secesión, esto sí, en una equívoca ruta de un Estado fallido. Global Hoy con Alan Carney. Hoy, 14 de julio, se recuerda otro aniversario de la Revolución Francesa de 1789, que puso fin a la prolongada dinastía Capeto que había gobernado Francia durante siglos. La fecha recuerda el asalto del pueblo de París a uno de los símbolos más oscuros de la represión del régimen, la fortaleza prisión de la Bastilla y la liberación de algunos prisioneros en ella encerrados. Este evento marcó el principio de un proceso revolucionario que cambiaría decisivamente a Francia y a toda Europa, de hecho, abriendo una nueva era política en la historia, la de la democracia liberal basada en unos conceptos totalmente contrarios a los de la autocracia, la tiranía o la dictadura, al identificar al poder omnímodo absoluto de reyes, emperadores o gobernantes de manera general como la fuente de la total discrecionalidad y abuso. Los filósofos de la Ilustración así lo habían señalado durante el siglo y medio anterior y habían desarrollado un modelo político alternativo basado en la participación de toda la sociedad en la toma de las decisiones del gobierno a través de la designación de representantes electos. Se establecía la subordinación de todos los ciudadanos, incluso representantes y autoridades gubernamentales, a la ley, en lo que empezó a denominarse Estado de Derecho. Finalmente, establecía un sistema de división e independencia de poderes en el Estado, creando un sistema de contrapesos para evitar la acumulación de poder en pocas manos, pues eso conduciría de nuevo a la autocracia. En una Europa regida entonces por reyes ungidos por derecho divino, la fórmula que una milenaria alianza entre la Iglesia y las monarquías habían desarrollado para santificar un poder que de otra forma solo se sustentaría en la fuerza, los hechos que se desarrollaban en la Francia de los Capetos, concluida en la captura, encierro, juicio y finalmente en la ejecución de la reina María Antonieta y del rey Luis XVI en la guillotina, significó un shock de dimensión continental y la acción mancomunada de las dinastías europeas para intentar contener este brote de subversión del orden divino en ellas encarnado. Francia resistió victoriosamente los intentos externos para revertir su proceso revolucionario y más bien los ideales de la revolución, libertad, igualdad y fraternidad, se difundieron por toda Europa, sembrando por todas partes anhelos democráticos que tras luchas prolongadas serían la base de las actuales democracias liberales europeas.
Hoy es un día de recordación y alegría para todos quienes creemos en esos principios de la Revolución Francesa: la libertad personal, la igualdad ante la ley y la hermandad de los seres humanos. Un feliz día para Francia. La Revolución Francesa, como pasa a menudo en los procesos revolucionarios, sobre todo cuando carecen de un concepto de destino claro, fue un maelstrom, una palabra holandesa que describe a un remolino marino de gran tamaño y poder, capaz de arrastrar a las profundidades todo aquello que se exponga a sus alcances. Edgar Allan Poe describiría varios años más tarde en un cuento homónimo el poder y el terror del fenómeno marino. Efectivamente, la revolución se llevó por delante milenarias instituciones, todas orientadas al mantenimiento de jerarquías, privilegios y tradiciones para beneficio de las reducidas aristocracias gobernantes y del alto clero, partícipe de todos los abusos y los excesos. La revolución, como también suele ser habitual, terminó devorando a sus propios hijos en un prolongado baño de sangre que concluyó en el retorno del hombre fuerte, que manu militari restableció el orden junto a la tiranía, coronándose emperador a sí mismo y fundando una voraz dinastía de hermanos y parientes perfectamente definida por el escalpelo de Stefan Zweig como un clan familiar hambriento. Hoy asistimos en el mundo a varios de estos maelstroms, expresiones de frustraciones sin respuesta ni atención oportuna, de carencias, de inequidades no resueltas. Vemos cómo las sociedades se hunden en remolinos de furia y violencia destructora dirigida contra todos y contra todo, terminando exhaustas y rotas sin unos vínculos y acuerdos mínimos que las puedan volver viables. Los recientes acontecimientos que nos trae la prensa escrita y las imágenes que dan cuenta de la explosión social en Sri Lanka, de donde ya se fugó el presidente sin cumplir su palabra de presentar su renuncia, dejando al primer ministro a cargo del desastre causado por los gobiernos que su familia encabezó por décadas, de un populismo de subsidios, de maquillajes y de parches, tiempo durante el cual esa familia suya y sus allegados saquearon sin recato alguno al país, comisionando millones en obras faraónicas innecesarias y onerosas. Vemos que estas manifestaciones y estos remolinos son un fenómeno recurrente y cada vez más frecuente. Hace un mes nada más, Ecuador vivió un episodio más de golpismo, un intento de derrocar a un gobierno legítimo que, por privilegiar una política orientada a reordenar la economía completamente anarquizada por los populismos anteriores, olvidó atender las demandas sociales represadas tanto por la pandemia como por la recesión anterior a esta. Las informaciones que nos llegan desde Haití nos dan cuenta hoy del grado de descenso a que puede llegar una sociedad desintegrada. Recordemos que hace un año fue asesinado nada menos que el presidente del país por un operativo de mercenarios aparentemente contratados por políticos haitianos a quienes el presidente estorbaba. Un año más tarde, cualquier asomo de autoridad gubernamental ha desaparecido, quedando ya el país en manos de jefecillos criminales empeñados en guerras de pandilla cada día más salvajes y brutales, por controlar barriadas miserables y arrancarles hasta los últimos céntimos para proveerles de agua o de algún mendrugo. Haití es una imagen del futuro latinoamericano si no hay capacidad de reacción. Sociedades enteras que de a poco están cayendo en las poco amables manos de los delincuentes, de las mafias cada día más audaces, vinculadas ya abiertamente con políticos, jueces, policía, fuerzas armadas y empresarios. El Estado fallido es el escenario perfecto para esos intereses, cada vez más fragmentado, cada día más dividido por luchas intrascendentes e inútiles,
meros huesos arrojados para que la jauría se distraiga. En ese camino sí hemos avanzado mucho. Miremos nomás Venezuela, ya repartida entre diversas mafias, capaces de contratar los servicios de las FARC o el ELN, devenidos en fuerza de choque de los narcotraficantes y mafiosos locales, o la situación en México, donde a buena parte del país ya no puede llegar la autoridad pública, pues el control del territorio pasó a las bandas criminales, traficantes de drogas, armas y personas, que a cualquier molestia provocada por algún periodista inoportuno la resuelven enviando sicarios a acallarlo. Tal como en el cambio climático se muestra con efectos cada vez más extremos, al parecer el ámbito social también se vuelve más radical e intolerante, más encerrado en tribus, en clanes o en pandillas, con lealtades cada vez más estrechas y fanáticas, como diría Mahfouz, en Identidades Asesinas. Muchas gracias. Editorial. ¿De dónde saca ISA tanta plata? Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Ofendidísimos estaban, que la intención del presidente era dinamitar los diálogos entre el gobierno y la dirigencia indígena, dijeron, que se sentían estigmatizados, víctimas del odio y del racismo. En un comunicado, volcaron toda su indignación revestidos de sentido del honor que les faltó cuando saqueaban, disparaban, apaleaban. Guillermo Lasso dijo que el narcotráfico financió el paro nacional y puso al parecer el dedo en una llaga supurante. Hasta el asambleísta disidente de Pachacutic, Mario Ruiz, amigo de mineros ilegales y otros delincuentes, salió a rechazar y conminar y patalear y declararse vigilante. Cierto es que el presidente tiene una bocota en la que bien haría en echarse 1 o 2 sacos de arena de vez en cuando. Decir un día que el paro nacional costó $15 millones, al día siguiente que costó 20 millones, y dar por hecho que esa plata viene del narcotráfico, porque ¿de dónde más podría venir? Bueno, es poco serio. ¿Tiene pruebas? Le preguntaron en Univisión y él dijo que sí, pero no mostró ninguna. Y al día siguiente su ministro del Interior en Teleamazonas: estamos investigando. O sea, ¿qué pruebas? Lo que se dice pruebas no tiene ninguna. Sin embargo, razones no le faltan, y había 18 maneras más inteligentes de plantearlas. No más se necesitaban el olfato político de una berenjena. Sí, es cierto, Guillermo Lasso da pereza, y es fácil sentirse ante el secuestro al que nos quieren someter los violentos, desprotegido e íngrimo con un gobierno tan cenutrio. Pero de ahí a tener que soportar a un descalificado como Mario Ruiz, haciéndose la víctima, hay una distancia enorme. O leer, por ejemplo, en el comunicado de la CONAIE, aquello de que el ideal neoliberal hace imposible comprender que se haga algo sin mediación del capital, como si fueran unos ángeles sin pulpo, los delincuentes que costearon el bloqueo coordinado y estratégico del país durante 18 días. Eso es tomarnos por imbéciles. El cuento del buen salvaje ya no lo cree nadie. No en este país, quizás en la Sorbona. Si tan ofendidos se sintieron los dirigentes indígenas por las declaraciones del presidente de la República, harían bien en aclararnos a todos los ciudadanos de este país cuánto les costó el paro nacional y de dónde sacaron esa plata. Y no vengan con que todo salió de los aportes de las comunidades, como si estuviéramos hablando aquí de la pambamesa de las fiestas patronales, porque cualquiera se da cuenta a primera vista de que estamos hablando de millones. Tanta plata que no resulta descabellada la hipótesis del narcotráfico. Sin mediación del capital. En la primera parte de su documental Laberinto, Carlos Andrés Vera saca cuentas del número de llantas que se necesitaron para bloquear
un solo punto de la capital, el redondel de la Villaflora, durante los 8 días de levantamiento de octubre del 2019. 350. ¿Cuántos puntos de bloqueo hubo ahora a escala nacional? Cientos. Son miles, decenas de miles de llantas y materiales de construcción. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta la alimentación por 18 días para 20,000 personas que se trasladaron a Quito? ¿Los camiones que los llevaron de ida y vuelta? ¿Cuánto cuestan las volquetas? Los agentes extranjeros y los garroteros, lumpe proletariados, $700,000 al día por todo, calcula el ministro del Interior. Es una cifra verosímil. Ojalá nos la desglosara antes de que el presidente vuelva a abrir la boca. ¿Quién pagó por eso? Si no se quiere que los diálogos que acaban de arrancar se edifiquen sobre mentiras, lo cual sería garantía de su fracaso. Es imprescindible que el país conozca las cuentas del paro nacional. Eso, por lo menos, nos debe Leonidas Issa. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Nebot desinfla el federalismo que propuso José Hernández, 4 pelagatos. Jaime Nebot no tiene una propuesta elaborada sobre el Estado federal que planteó la semana anterior. El lunes en Ecuavisa volvió a navegar entre el diagnóstico que lo ha llevado a hablar de un Estado fallido y algunas generalidades de lo que él ahora llama federalismo. Argumentos que él ya blandió para promover desde 1999 la autonomía, la descentralización y el municipalismo como solución al Estado centralista e ineficiente. Se esperaba que, lanzada la propuesta, el exalcalde precisara sus líneas maestras. No solo no lo hizo, sino que desinfló las expectativas de aquellos que, preocupados por el estado en que quedó el país tras 18 días de secuestro por parte de la CONAIE de Leonidas Issa, creyeron que su salida iba en serio y tendría viabilidad política e institucional. Ni lo uno ni lo otro. El exalcalde de Guayaquil ya no habló de un simple plebiscito, y ante la evidencia de que la mayoría de esta asamblea, compuesta por correístas, Pachacutic y algunos independientes, nada votarán que vaya en contra de la Constitución de Montecristi, tomó el atajo desabrido de la circunstancia que le ofrece. Decir que esto será largo y que lo mejor es empezar ahora y empezar votando por gente que no se parezca a la clase política que él tritura, pero de la que hace parte, y trató esta vez de desprestigiada y cretina. Olvidó decir que algunos de los representantes del Partido Social Cristiano son exactamente lo que él describe. En ese contexto, el Estado federal versión Nebot quedó reducido a lo que probablemente suscitó su propuesta: un caballo de batalla para las elecciones seccionales. No es la primera vez que Nebot, cuyo olfato político sigue siendo relevante, busca y encuentra una locomotora que arrastre a sus candidatos. Las autonomías cumplieron ese papel, al igual que su intento de posicionar a Guayaquil como el municipio modelo, el caso exitoso. En realidad, Nebot ha pasado gran parte de su vida política buscando cómo desarticular el Estado central sin tener en los hechos una alternativa construida, conceptual y políticamente, para reemplazarlo. Esta vez no parece ser la excepción. En Ecuavisa no dijo cuál es su sistema federal. Se dedicó a hacer alusiones superficiales, como decir que el federalismo es lo contrario al centralismo que nos asfixia, o notoriamente obvias: no se trata de separatismo, que hay que combatir. En ese sentido repitió frases de cajón: los estados federales unen, no separan, hacen respetar su cultura, su idiosincrasia, tienen sus propios procedimientos, manejan las rentas que les corresponden, tienen poder y permiten un fondo de compensación entre provincias que, según dijo, debe seguir existiendo. Bueno, provincias, distritos, regiones, lo que sea, porque citó los tres. Como no tiene una matriz conceptual en ese tema, el exalcalde de Guayaquil zanjó el problema de dos maneras. Invitó a debatir unos temas y desempolvó viejos automatismos en otros. Por eso, cuando Lenin Artieda preguntó cómo se dividiría la deuda externa, él respondió que, como el Estado se quedará con la mayor parte de la torta, que él pague la deuda externa. ¿Y cómo Nebot sabe que se quedará con la mayor parte de la torta si se supone que precisamente en el federalismo que preconiza, el Estado central tendrá pocas funciones y menos ingresos?
a menos que el Estado federal que él propone se quede en efecto con la mayor parte de la torta, en cuyo caso, ¿cuál es el cambio? Nebot no ha pensado a fondo en el Estado federal del que habla. Se nota en sus respuestas, se nota en ese afán de volver al diagnóstico de ese Estado fallido que produce gobiernos fallidos. Por eso, sigue cargando esos gráficos del plan cuatrianual del gobierno de Lasso que ya mostró en otras entrevistas. Por eso habla de que hay que pagar la deuda externa, pero, con sus críticas, lleva a colegir que no hay que pagarla. Por eso puede ironizar sobre el rimbombante o lo rimbombante que resulta hablar de los gobiernos autónomos descentralizados. Todo eso es un ejercicio banal y repetitivo cuando su reto es decir, cómo pasar del diagnóstico a la solución. Nebot, es claro, no tiene una alternativa armada, cifrada y viable de un Estado federal. Sus propuestas de modelo de Estado, autonomía, descentralización, municipalismo, han sido meros caballos de batalla electoral. Y así sigue. La semana pasada sacó al federalismo de la chistera. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Francia celebra el Día de la Bastilla demostrando su apoyo a Ucrania bajo la bandera de la OTAN y sumando efectivos de 9 países miembros de la organización al desfile militar. Francia celebra este 14 de julio el Día de la Bastilla. La fiesta nacional del país hace este año un recuerdo especial a las víctimas de la invasión de Ucrania. Al tradicional desfile militar y bajo la presencia de la bandera de la OTAN se han sumado efectivos de 9 países miembros de la organización del norte y del este de Europa. De los 4.925 militares que desfilaron por los Campos Elíseos, 106 pertenecían a 9 países europeos antiguos miembros del Pacto de Varsovia, a los que Francia ha querido mostrar su apoyo. El Ministerio de Defensa, eso sí, ha querido dejar claro que no existe una intervención militar directa en Ucrania, pero que sí está consternado por la invasión y el peligro que ésta supone para los miembros de la OTAN. En el Día de la Bastilla, Francia conmemora el asalto a la prisión de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La incursión en la misma contribuyó a desencadenar la Revolución Francesa. La artillería rusa siembra la destrucción en Sloviansk, en el Oblast de Donetsk, en el este de Ucrania. Los ataques aéreos rusos provocan la destrucción en Sloviansk. Varias ciudades de la zona sufren el fuego incesante de artillería y misiles en las últimas 24 horas. En Mykolaiv han muerto al menos 5 personas. Se cree que las tropas rusas se centrarán en varias pequeñas ciudades del Donbass durante la próxima semana. Siversk y Dolina se encuentran en las proximidades de Sloviansk, junto con Kramatorsk. La gente se ha vuelto más cercana. En nuestro pueblo, los vecinos se mantienen unidos, dándose ayuda mutua. Incluso quienes antes tenían disputas se preguntan ahora cómo pueden ayudar, cuenta este residente de Sloviansk. El Ministerio de Defensa ruso afirma que Ucrania ha sufrido importantes pérdidas. Su portavoz asegura que los misiles de alta precisión habrían alcanzado a más de 350 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas y dicen haber capturado 20 unidades de equipo militar. Ucrania ha rechazado dichas afirmaciones asegurando que es propaganda. Mientras tanto, su unidad de defensa territorial voluntaria participa en ejercicios de entrenamiento militar. Con las fuerzas rusas avanzando en el este, las tropas ucranianas intentan ahora recuperar parte del terreno perdido en el sur. Israel insiste en la amenaza militar como mejor manera de frenar el programa nuclear iraní. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, insiste en amenazar militarmente a Irán para frenar su programa nuclear. Así se lo ha comunicado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la visita oficial del líder norteamericano al país estos días. Biden, por su parte, ha insistido en la vía diplomática como mecanismo más efectivo para frenar los procesos de creación de armamento nuclear en la República Islámica. Ambos se han comprometido a evitar que Irán obtenga armamento nuclear y Lapid ha asegurado que se está discutiendo sobre cómo abordar el asunto.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.